Me llama la atención que cuando Jesús necesitó una moneda, la pidió prestada. Bueno, esto me hace pensar en primer lugar en aquellas doctrinas, enseñanzas que quieren hacernos creer que Jesús era rico y que la voluntad de Dios para nosotros se reduce a que nosotros seamos ricos en esta vida en cosas materiales. Vamos a leer el episodio que hace la referencia que acabo de citar cuando Jesús pide una moneda prestada. Y estoy en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 20. Vamos a leer a partir del verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. El tema de Lucas, en todo este pasaje y dos anteriores, es la autoridad. Recordemos que a principio del capítulo 20 han sido los sacerdotes y escribas y ancianos, representando a los distintos poderes terrenos, poderes religiosos, académicos, civiles, que han venido preguntando a Jesús: ¿con qué autoridad viertes las mesas de cambio en el atrio del templo, cambio de dinero? ¿Con qué autoridad expulsas a los mercaderes? ¿Con qué autoridad enseñas aquí en el templo? ¿Quién eres tú? ¿Qué credenciales tienes? Y Jesús, abordando en primer lugar el problema de la autoridad, les dice: ¿de quién era la autoridad de Juan el Bautista? ¿No se atreven a dar respuesta? Es un dilema para ellos, solo porque no quieren reconocer la correcta respuesta. Porque recuerden que si dicen Juan era de Dios, entonces, ¿por qué no creyeron en el mensaje de Juan? Y si dicen Juan no era de Dios, el pueblo se hubiese levantado en contra de ellos, y ellos buscaban la aprobación, la fama que les da el poder sobre el pueblo. Noten ustedes que el tema de la autoridad tiene que reflexionarse también desde esta actitud de la ambición por el poder. Muy interesante que estemos hablando de la autoridad, pero que no podamos dejar de lado la ambición por el poder, porque finalmente tenemos que comprender que no es lo mismo. La gente mata y hace un sinnúmero de fraudes o de acciones en las que pasa por encima de otros con tal de tener ese poder sobre los otros. Y entonces Jesús inmediatamente les cuenta la parábola de la viña, del viñedo donde se cultiva la uva, como un símbolo del pueblo de Dios, el viñedo, el pueblo de Dios.
y los labradores como los gobernantes de todo tipo, los gobernantes del pueblo. Y el dueño de la viña es Dios. Envió mensajeros para que los labradores fueran fieles administradores de la viña, pero a los mensajeros los rechazaron, los golpearon, los mataron. Finalmente el dueño envió a su hijo, pero al hijo también lo mataron porque dijeron para sí: este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. El deseo de tener el poder, de ser los dueños de todo, de ser los dueños de nosotros mismos, la hostilidad y el odio a Dios, el deseo de que Dios esté muerto. Cuando Jesús terminó la parábola, los sacerdotes y los escribas, por supuesto, comprendieron, dice el verso 19, que esa parábola había sido dicha, pronunciada contra ellos. Y a pesar del enojo que debe haberles producido, no pudieron detener a Jesús, no pudieron llevarle preso, no pudieron golpearlo, ni matarlo como era su deseo, porque el pueblo estaba mirando en Jesús, reconociendo en él un profeta, alguien que efectivamente provenía, tenía autoridad del cielo. Y entonces hicieron una estrategia política en el mal sentido de la palabra política. Diríamos, el buen sentido de la palabra política es el arte de gobernar. Y como insistiremos, gobernar tendría que ser una tarea en función de los gobernados. La política en su sentido peyorativo es una serie de estrategias, acciones que persiguen obtener y mantener el poder. Es una diferencia de conceptos, digamos, en filósofos que han desarrollado teoría política como Platón. La política es el arte de la justicia, mientras que en otros pensadores más prácticos que se divorcian de los valores espirituales como Maquiavelo, la política será toda estrategia sin importar la valoración moral que nos permita obtener y conservar el poder. Así que estos líderes del pueblo han decidido acabar con Jesús, ese hombre que frente al pueblo les quita autoridad, les quita poder, les disminuye admiración. No tienen ya estos hombres la misma aceptación de antes, cuando Jesús no había aparecido. La gente tenía su atención puesta en qué dirían los sacerdotes, en qué opinarían los escribas, qué tradiciones les enseñarían, cuáles serían las correctas interpretaciones, qué dirían los ancianos en los juicios, en todo aquello especialmente que no estaba contemplado en la ley de Moisés y que tenía que dilucidarse. Pero ahora ha aparecido un hombre que habla como quien tiene autoridad, dice otro pasaje, y no como los escribas. Y entonces estas personas se llenan de envidia, de celo, y quieren deshacerse de Jesús. Porque además Jesús, sin ambajes, como dice nuestro texto, no hace acepción de personas, no se cuida ni para bien ni para mal, tratando de ser parcial con alguien. Jesús claramente les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Enviar espías, dice el verso 20, enviar espías que parezcan justos. Es decir, la idea sería que personas hambrientas de la enseñanza de Jesús,
personas que tienen fe en Jesús. Es muy interesante que Lucas, que fue discípulo de Pablo, relacione la justicia con la idea de personas que están siguiendo a Jesús, poniendo su fe en Jesús. Estos espías van a hacerse pasar por discípulos, decía yo, por personas hambrientas de escuchar el mensaje de Dios de los labios del Maestro Jesús, y al mismo tiempo van a estar cuidando qué dice Jesús, en qué momento podrán sorprenderlo en una doctrina equivocada o en alguna invitación a la disidencia contra el Imperio Romano. Aquí hay otra vez una manifestación de la política. A pesar de que los judíos en su mayor parte no están de acuerdo con el gobierno romano, no quieren abiertamente oponerse al gobierno romano. Finalmente, les guste o no, se tiene que hacer una especie de alianza con los gobernantes gentiles, paganos, que tienen el poder, para no ser destruidos. Y lo vemos ciertamente en el partido saduceo, especialmente los sacerdotes, están en buenos términos con Roma. No así los fariseos y otros grupos, pero tampoco se rebelan. Tal vez les gustaría que algunos se rebelaran, como lo hicieron los celotas, desde esta época hasta la destrucción de Jerusalén al principio del segundo siglo. Pero por el momento, si Jesús fuese sorprendido, invitando al pueblo a levantarse contra Roma, hubiese sido motivo suficiente para ellos, motivo que les justificaría de llevarlo preso y de matarlo, de quitarlo del camino, de que la gente dejara nuevamente de ver a ese Jesús para volver a poner los ojos en estos maestros. Y entonces quieren sorprenderle, dice el final del 20, ¿no?, en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. La política está llena de estas acciones hipócritas, estos subterfugios inmorales. En realidad, diríamos que en términos generales, los políticos no tienen partido. Hoy son de un partido y mañana son de otro. Muchos de los gobernantes de nuestros actuales países han pasado por muchos partidos políticos, lo que nos muestra que no militaban por auténticas convicciones, sino que solamente perseguían el poder, perseguían sus intereses. Y en este caso, sí, el gobernador romano, pues es una persona non grata, no deseada. Ningún judío está contento con el dominio romano, con la bota sobre su cuello. Y sin embargo están dispuestos a aliarse con Roma si eso significa poder deshacerse de Jesús. Leyendo la historia de la Iglesia, leyendo la historia del papado especialmente, me sorprendía mucho cómo a veces los papas, a veces personas que estaban a favor de ellos o contra ellos, cambiaban de bando según los intereses les convinieran. Recuerdo solamente cuando la jerarquía eclesiástica romana se unió al imperio musulmán para la destrucción de Constantinopla. Constantinopla era una capital cristiana, el imperio bizantino, era la iglesia ortodoxa griega, que debió haber sido defendida por la iglesia de Roma, pero ante la codicia de las riquezas, prefirió Roma unirse al Islam para destruir Constantinopla o Bizancio. Y así podemos multiplicar los ejemplos de gobernantes civiles, de reyes, de papas,
que han hecho alianzas con este y después con el contrario, que han pasado de un polo al opuesto, solo en búsqueda de ganancia, de fama, de poder, de riqueza, de dinero. Así que, ¿cómo es posible que los escribas y los fariseos, los sacerdotes que quieren entregar a Jesús al enemigo romano, que es un enemigo común, tanto de escribas como de Jesús? En términos políticos, es un enemigo común. Desde cierta perspectiva muy conservadora judía, como podría ser la actitud de los hermanos macabeos, de los judíos hasidim, incluso de los fariseos, debía ser el rechazo absoluto del gobierno gentil. Pero en vez de ello están dispuestos a entregar al maestro. Y para poder sorprenderle en una afirmación comprometedora contra Roma, le preguntaron, dice el verso 21, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Eso es cierto, ¿no? Pero aquí lo están diciendo como una especie de diplomacia, solo para que Jesús se confíe, diríamos una diplomacia también engañosa, artificiosa, con soterradas malas intenciones. Sabemos que tú enseñas rectamente, es decir, nos vas a tener que contestar con sinceridad, nos vas a tener que decir exactamente qué piensas. Y cuando frente al mundo se nos demanda algo parecido, hay que pedir sabiduría de Dios para saber exactamente qué tenemos que decir. Cuando Lutero estaba siendo confrontado por el teólogo de Roma, que se llamaba John Eck, era astuto John Eck y trató de arrinconar a Lutero a dar una respuesta que lo condenara ante la Inquisición, que la Inquisición determinara que definitivamente Lutero, aunque era un sacerdote católico, un monje agustino, debía ser quemado. La pregunta de John Eck fue, ¿quién tiene más autoridad, el Papa o la Iglesia? Lutero, sin ambajes y sabiendo que le costaba la sentencia de muerte, contestó. En una situación en que hubiese contradicción entre el Papa y la Biblia, la mayor autoridad la tiene la Biblia, suficiente para que Lutero fuese condenado. Algo parecido hay aquí. Si Jesús dice, no podemos dar el dinero al César porque es un emperador pagano y toda conquista es injusta y nosotros estamos siendo oprimidos, deberíamos ser valientes, deberíamos luchar por la libertad, cueste lo que cueste, y no debemos darle tributo, no debemos pagarle impuestos al César. Eso hubiera sido suficiente para que los otros enemigos de Roma, pero ahora en contra de Jesús, se manifestasen como amigos de Roma y lo entregasen para ser ejecutado. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le preguntan, ¿no? Tú que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es correcto darle a César el impuesto? Porque en nuestros países pagamos el impuesto a los gobiernos domésticos, a los de casa. En teoría, para que con esos impuestos tengamos escuelas, alumbrado público, servicios de asistencia social y salud. Pero cuando es otro el imperio que nos domina, pues los impuestos, más estrictamente dicho, los tributos, son para el enriquecimiento de ellos. Son obligatorios también y una especie de condición para que no nos destruyan. Y diríamos que a todas luces, el que un reino o pueblo oprima, invada, despoje a otro pueblo, es injusto. Así que la respuesta que tiene que dar Jesús no es fácil.
Jesús no puede justificar la falta de libertad de los oprimidos. Jesús no puede justificar la ambición de los invasores. No puede justificar la injusticia de los conquistadores. Jesús no puede avalar el que haya guerras, el que haya despojos, y entonces diga, sí, está muy bien darle tributo al César. Dar esa respuesta implicaría, desde la ley de Moisés, plantear que el pueblo de Dios debería ser oprimido por los gentiles. Desde el derecho de gentes implicaría que Jesús avala que unos ejércitos, que unos hombres maten, conquisten a otros hombres. Jesús está frente a un dilema, ¿no? Porque, por otro lado, un dilema significa que contestes lo que contestes, es negativa la respuesta a la situación, no hay una solución real. Dice la tradición, no sabemos si sea cierto, el sultán Solimán quiso quemar la biblioteca de Alejandría, aquella donde se elaboró la Septuaginta. Dijo, si en la biblioteca de Alejandría hay libros que contradicen el Corán, hay que quemarla por hereje. Y si hay libros que dicen lo mismo que el Corán, hay que quemarla por inútil. Ese es un dilema, ¿no? De cualquier cosa que contestes, no encuentras salida. Si Jesús contesta que hay que someterse al Imperio Romano y que hay que pagar los tributos, por supuesto se ganará toda la antipatía del pueblo oprimido que odia a los opresores, que sufre en carne propia cotidianamente el despojo, la pobreza por causa de los conquistadores. Se ganará, por supuesto, la reprobación pública de todos los líderes judíos, sean los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Y como decía yo, estaría lógicamente encaminando el asunto a la conclusión de que las conquistas y las guerras y los despojos están bien, son legítimos. Pero si Jesús contesta que no es lícito darle al César, no es lícito pagar tributo al César, entonces Jesús, por lo pronto, estaría en el terreno que sus enemigos esperan para poderle entregar, prender, encarcelar y ejecutar. Pero más que eso, entonces Jesús estaría avalando la rebelión y Jesús estaría diciendo que las revoluciones son correctas. Hay teologías de la revolución, con ciertos silogismos, pues más o menos convincentes, ¿no? Dirán, ¿en quién recae la soberanía? En el pueblo. Y si el gobierno no está gobernando como el pueblo requiere, pues entonces el pueblo tiene el derecho de quitar ese gobierno. Y si ese gobierno no se quiere quitar, pues lo va a tener que quitar por la violencia. El pueblo tiene derecho, frente a toda injusticia, de levantarse en armas. Esa es una teología del derecho a la revolución. Pero también en el marxismo y otras filosofías, ¿no? Cuando Marx hablaba de que los ricos o los capitalistas eran los dueños de los medios de producción, por ejemplo, las fábricas. Y mientras ellos fueran los dueños de las fábricas, todos los trabajadores, el proletariado, estaría oprimido. ¿Qué se necesitaba? Que los medios de producción, que todas las fábricas y todas las empresas que produzcan lo fundamental de la riqueza pertenezcan a todos por igual. Por eso se llama comunismo, que sea común a todos. Pero cuando los dueños
los capitalistas, cuando los ricos, por su voluntad, van a despojarse de todo y lo van a repartir. Fuera de algunos socialistas utópicos, no lo van a hacer nunca. De tal manera que Marx dice, el único camino es la revolución violenta para repartir la riqueza. Si Jesús hubiera dicho, no es justo darle tributo al César, no le den tributo al César, Jesús estaría justificando, legitimando la revolución violenta en aras de la justicia. Aquí quiero aclarar que muchas de estas posturas coinciden con el cristianismo en que buscamos y anhelamos la justicia. Diríamos, el reino de Dios es anhelado por el Islam, en este caso por los talibanes que han retomado Afganistán. Sí, el reino de Dios es anhelado por los talibanes. ¿El reino de Dios es anhelado por los cristianos? Sí. ¿La justicia es anhelada por los marxistas? Sí. ¿Es anhelada por los cristianos? Sí. La diferencia está en qué entendemos por justicia y qué entendemos por reino de Dios. ¿Y cuál es el camino para que la justicia y el reino de Dios se implanten en este mundo? Por supuesto, para esos grupos, el camino es la violencia. Es lo que el hombre mismo tiene que hacer como transformador de la realidad. Para el cristianismo no. El cristiano sabe que la tarea del reino de Dios es de Dios, porque el hombre requiere una transformación del corazón, una transformación interior. Y no es que no queramos trabajar, no es que queramos adormecer las conciencias o cruzarnos de brazos o resignarnos frente a la injusticia. El cristiano, como los profetas de Israel, denuncia y trabaja constantemente contra la injusticia, pero no desde la violencia, sino desde el establecimiento espiritual profundo, transformador del reino de Dios en el poder del Espíritu, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso digo que es un dilema. Jesús no podía decir sí y no podía decir no. Pero como Jesús no se mueve en la dimensión del árbol del bien y del mal, la dimensión del hombre caído que pretende establecer siempre su propia justicia, su propio bien y su propio mal, Jesús se mueve más arriba, Jesús se mueve en la guía del Espíritu Santo. Y por eso puede contestar con la sabiduría del Espíritu Santo. Y en primer lugar, en el verso 23, les dice, Él comprendiendo la astucia de ellos. Cuando discutimos con alguien, no debemos ser ingenuos. Jesús había dicho, sean mansos como palomas y prudentes como serpientes, sagaces, astutos como serpientes. A veces, en conferencias o entrevistas, vienen periodistas y nos hacen preguntas comprometedoras, porque ellos lo único que quieren es la noticia amarillista. Recuerdo en una ocasión en Jalapa, me decía una reportera, ¿y usted qué opina del derecho de la mujer al aborto? Yo le contesté con otra pregunta. Demuéstreme primero que eso es un derecho. Porque debemos captar cuál es la intención del que pregunta y cuál es la trampa que está en la pregunta. De lo contrario, corremos un riesgo que Jesús decía, no echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que pisoteándolas regresen y os despedacen. Recordemos cuando Jesús frente a Pilatos pudo haber elaborado y pronunciado grandes discursos, pero Jesús se quedó callado. Así lo había contemplado el deutero Isaías cuando dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, mudo delante de sus trasquiladores. ¿Cuándo debemos estar mudos y cuándo debemos hablar?
¿Cuándo debemos contestar lo que nos preguntan y cuándo algo que no nos preguntan? Estoy pensando en Nicodemo. Maestro, yo creo que vienes de Dios. Jesús no contesta eso. Le contesta otra cosa. Necesitas nacer de nuevo. O lo que acabamos de leer. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Díganme de quién era la autoridad de Juan. Necesitamos reconocer la astucia y como cristianos Dios nos dice, sean niños en la malicia, pero sean astutos en el sentido. O, como dije, repitiendo las palabras de Jesús, astutos como serpientes. Y les pregunta Jesús en el verso 23, ¿por qué me tentáis? Es evidente que ustedes no me están preguntando por afán de aprender, por hambre de verdad. Sí, cuando usted lleva el Evangelio y le hacen preguntas, o en una discusión, o en una apología quiere decir la defensa, en este caso de la fe. No se trata solo de responder en términos lógicos, argumentativos, sino al mismo tiempo de discernir la actitud. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a distinguir cuál es la actitud de las otras personas. ¿Quién está preguntando porque sinceramente quiere saber? Porque tiene una duda legítima y quiere encontrar a Dios. En ese caso, contestemos lo más que podamos, a menos que llegue un momento en que digamos, no lo sé, pero vamos a investigarlo. No lo sabemos todo, por supuesto. Pero cuando la persona tiene hambre, auténtica hambre espiritual de la verdad. Por otra parte, cuando la persona está preguntando porque quiere burlarse, porque no quiere creer, porque te quiere molestar, porque te quiere denunciar, pronto los ideólogos de género estarán preguntando a los cristianos, ¿y tú qué piensas de los matrimonios entre hombre y hombre? Solo para que el cristiano se comprometa y pueda ser condenado. Hay que saber por qué y quién y para qué nos están preguntando. Y Jesús es muy claro, ¿no? No se detiene en decirles, la intención de ustedes es esta. Evidencia su actitud. Ustedes me están tentando. Es decir, me están poniendo en el dilema para provocar una respuesta que les justifique el poderme destruir. Pienso que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido espías. En la época de las persecuciones imperiales, los césares romanos perseguían a los cristianos. Hubo ocasiones en que algún falso cristiano se introdujo en la congregación para después informar en qué catacumbas, en qué cuevas se reunían los cristianos y cuándo y quiénes. Y tenemos historias en Eusebio de Cesarea de cómo llegaban los soldados y prendían a todos. Estoy pensando en Casiodoro de Reina y aquel espía que lo acusa falsamente, lo calumnia, acusándolo de adulterio, de homosexualidad y de herejía. Un espía, si no mal recuerdo, Gaspar Zapata. Bueno, no me hagan mucho caso del nombre, no vaya a decir algo que no. Pero sabemos que la corona española le había pagado mucho dinero al espía para lograr que en Inglaterra fuese condenado, regresado a España y quemado. Estoy pensando en los testimonios de cristianos españoles que sufrieron el espionaje de jesuitas que se hacían pasar por cristianos hasta que lograban destruir una iglesia. En los países socialistas, por supuesto, no faltan los espías, los elementos estos de la burocracia que se introducen en las pocas iglesias cristianas escondidas para poderlas destruir. Este es un peligro que siempre estará presente frente a nosotros. ¿Por qué me tentáis?, ha dicho Jesús. Mostradme la moneda. Aquí tenemos la moneda, aquí tengo a un lado la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?, pregunta Jesús, ¿no? Y ellos responden, pues tiene la imagen de César.
Bueno, esta moneda que se llama la moneda del templo es un denario, ¿no?, que estamos viendo en pantalla. Es un denario de plata, acuñado por Tiberio César y que tiene la imagen de Tiberio. Y del otro lado, la imagen de la madre de Tiberio, que se llamaba Livia, personificando en ese momento a la diosa de la paz. Bueno, en esta imagen es César, está coronado con un laurel. Bueno, es que yo tengo aquí, de este lado. Ok, bueno, ustedes lo están viendo. Está coronado con un laurel que pues significa la victoria, ¿no? Y tiene las letras de pontífice máximo, es decir, sumo sacerdote. No olvide, siempre en las reflexiones de historia de la Iglesia, por qué un gobernante político religioso romano, como era el César, heredó su título a un gobernante eclesiástico, el sumo pontífice. Y del otro lado, donde está esta mujer, Livia, simbolizando a la paz, está coronada con una rama de olivo. La rama de olivo, pues, representa la paz. Bueno, entonces, ¿de quién es esta imagen?, pregunta Jesús, y ellos responden, pues de César. Ahora vamos a leer lo que responde Jesús en el verso 20, lo vamos a leer en griego. En el verso 25, capítulo 20, verso 25. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, gracias. Dice así: Odeipen prosaftis, tinin apódote ta Késaros Késari, que tu Theu to Theo. Odeipen prosaftus, él entonces dijo a ellos: Tinin apódote, así pues, pagad o paguen, ta Késaros Késari, a César lo de César, que ta tu Theu to Theu, y lo de Dios a Dios. Lo leemos nuevamente en nuestra Biblia. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, ¿no? Estaban maravillados. Bueno, pero esto pues nos deja muchísimo para reflexionar, porque Jesús no ha caído en la justificación de las conquistas y de la política en el mal sentido de la palabra, y tampoco ha avalado la revolución violenta. ¿Qué ha dicho Jesús? Pues que hay una dimensión de la autoridad que está hecha para las cosas de este mundo, pero que hay una autoridad que es superior. Así que, por lo pronto, ¿no?, el dinero y la política, según esta declaración de Jesús, no pertenecen a Dios de manera directa, sino al ámbito de la sociedad. El dinero, ya no estoy desconociendo que todo lo que exista es de Dios, pero en un sentido inmediato, directo, el dinero no es un asunto religioso, para ponerlo en otras palabras, ¿no? El dinero es un asunto de intercambio de bienes materiales. Lo que sí es un asunto religioso es qué actitud tenemos con los necesitados y con los pobres, o qué injusticias cometemos con el dinero. Pero el dinero en sí es meramente un símbolo de cambio. De tal forma que se equivocan aquellos que predican que Dios está esperando nuestro dinero para que nos bendiga, para que nos dé sanidad, para que nos haga una liberación. Necesitamos venir con el dinero en nuestras manos y entregarlo en la iglesia, porque si no, pues Dios no nos puede dar. O las famosas indulgencias, ¿no? Comprar la salvación, comprar el perdón. En ese ámbito, el dinero no es un asunto religioso, no es un asunto de Dios.
Por eso Jesús dice, bueno, el dinero es un asunto de relaciones económicas, pues entréguenlo a quien lo tienen que entregar. Marx cometió el error de reducir la realidad a la esencia de la economía. Según él, todo estaba determinado, todo tipo de creencia, de relación, de conducta, estaba relacionada con la economía. Y con ello olvidó que la esencia de todo lo que el hombre hace es espiritual. La economía es importante, pero refleja, a fin de cuentas, cuál es la condición espiritual del hombre. Dios no usa ni necesita directamente el dinero. Por eso cuando alguien dice, decreta que Dios te da dinero, como si el dinero pudiera aparecerse en mi bolsa solo porque ya oré, porque ya decreté, estamos olvidando que el dinero no es algo, el dinero solo representa cuántos bienes existen y que son un número limitado y que se reparten, o los tiene uno o los tiene otro, y que en la medida en que alguien acapare los bienes, otro estará en la miseria. Entonces no es un asunto mágico, estoy en la miseria, bueno, decreto que tengo dinero, ¿y de dónde va a salir ese dinero? El dinero representa las relaciones económico-sociales. Entonces Jesús dice, pues denle al César lo que es del César, ese ámbito del mundo, pero a Dios denle lo que es de Dios. Bueno, esto nos lleva a pensar sobre la autoridad. De hecho, nuestra reflexión parte de una pregunta, ¿no? Hemos titulado a la plática de hoy con una pregunta. ¿Toda autoridad viene de Dios? Voy a pedir que nos adelantemos a otro pasaje, sin olvidar Lucas, Romanos 13, un pasaje muy discutido. Sométase toda persona, dice el verso 1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una frase demoledora. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cómo se ha leído este pasaje en distintas épocas? En aquella época que llamamos el despotismo, los reyes, el absolutismo, se leía como fulanito de tal, el rey Luis XV de Francia, es rey porque Dios quiso, porque Dios lo estableció. Y cuando él se muera, tiene que gobernar Luis XVI, su hijo, por derecho divino. Eso se llamaba el derecho divino de los reyes, ¿no? Así que en las civilizaciones cristianas, pronto predominó la idea de que la diferencia entre los nobles, los reyes y toda la nobleza y los plebeyos era un asunto que Dios había decidido, que era tan natural como es que haya cielo y que haya tierra. Que hubiera pobres y que hubiera ricos, eso era un asunto de Dios. Y que hubiera reyes buenos o malos, pues no importa, era Dios quien ponía a los reyes. Había un derecho divino para ejercer el reinado, para ocupar el trono y para heredar el cetro. Cuando vienen primero los pensadores ingleses y después los franceses, en los siglos XVI, XVII, encontramos que hay una oposición. Dice, bueno, los reyes no son reyes por derecho divino. En realidad, la soberanía, la autoridad no recae sobre una persona, sino sobre el pueblo. Bueno, con ello se limitaba las injusticias de los reyes, porque recuerden esas anécdotas tan terribles de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando le preguntan a la reina María Antonieta, cuando ella pregunta por qué la gente grita, por qué se rebela, y le contestan porque no tienen pan, y dice ella, pues que coman pasteles. Era un absoluto desconocimiento de la pobreza del pueblo. Lo mismo pasaba en Rusia, pueblo hundido en la miseria, mientras los jerarcas eclesiásticos y el zar de Rusia
vivían en palacios opulentos. Pero cuando los pensadores republicanos dicen la soberanía recae sobre el pueblo, también tenemos otro problema. Dios se está quedando fuera de lugar. No están diciendo la soberanía recae sobre Dios, sino sobre el pueblo. Algún otro pensador un tanto cristiano, quizá algo Hobbes o Locke, digan, sí, es Dios quien ha puesto la soberanía en el pueblo. Pero bueno, vamos más allá. Vienen elecciones en nuestro país, por ejemplo, y muchos cristianos se desorientan porque se les pregunta, ¿por quién vas a votar? Y algunos dicen, bueno, yo voy a votar por el partido oficial. ¿Y por qué? Pues porque es la autoridad que Dios ha puesto. Oye, pero el presidente fulano de tal llegó allí porque hizo un fraude, cometió un fraude. No, no podemos hablar mal de nuestras autoridades, Dios las puso. ¿En dónde radica el malentendido? En suponer que Dios puso a fulanito y a perenganito en lo particular, ¿no? A ver, este pasaje de Romanos 13, no lo vayamos a leer así. Si Nerón fue el rey, entonces Nerón era de Dios porque Dios quiso que Nerón fuera el emperador. Y si Hitler fue el gobernante de Alemania, pues entonces, si toda autoridad viene de Dios y es puesta por Dios, entonces fue porque Dios quiso que Hitler gobernara Alemania. Y si nosotros hemos tenido presidentes tan nefastos, me refiero a México, y tenemos una ahorita, y bueno, pues Obrador es presidente porque Dios quiso. No se equivoque. El pasaje no está diciendo que Franco en España o Pinochet en Chile o en este momento el terrible relativista presidente de Argentina está allí porque Dios quiere y porque Él es una autoridad de Dios. No está hablando de personas individuales. El texto de Romanos 13 y lo que Jesús está diciendo de reconocer lo que es del César y lo que es de Dios es el principio de la autoridad. Como leímos aquí en el Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Eso qué significaría? Que ningún ser finito, todos nosotros lo somos, por supuesto, ¿no? Ningún ser finito puede poseer intrínsecamente la autoridad. O sea, yo no tengo la autoridad porque yo soy yo. La autoridad no está en mí porque yo existo, porque es una cualidad que contengo. No, ningún ser finito puede poseer intrínsecamente la autoridad. La autoridad, ¿en qué radica entonces tener la autoridad? La autoridad radica solamente en Dios. ¿Por qué? Pues porque es Dios el único ser, con mayúscula, el único ser que nos da el ser a nosotros, a todo lo que existe. Sin Dios, nada de lo que existe existiría. Dice San Juan en su primer capítulo, sin el verbo, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. La autoridad radica en que Dios otorga la existencia a todo lo que exista y que Dios es el creador y por tanto es el dueño de toda la creación. Por otra parte, ¿qué es la autoridad? Sí, Dios es el dueño y Dios me da la existencia, pero la autoridad, recuerde, y así tenemos que definirlo porque nos estamos enfrentando a este dilema de nuestra época. La gente no quiere obedecer. Hoy parece que lo que está de moda, lo que es más intelectual, lo que es más válido, es ser rebelde. Hay que ser rebeldes. Pablo lo advertía escribiéndole a Timoteo. Sabe bien que en los postreros tiempos los hijos serán rebeldes a los padres. También la epístola de Judas y la segunda de Pedro, hablando de la rebelión de los maestros falsos y diciéndonos que tengamos cuidado porque ni siquiera el arcángel Miguel se rebeló contra Satán, que había sido en algún tiempo su autoridad.
Estamos en una época de rebelión. Por eso recordemos una definición breve, sencilla, pero profunda de la autoridad. La autoridad es el amor protector. Eso es la autoridad. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. Dios es amor. Si el amor es la fuerza que une los seres, el amor es la fuerza ontológica, lo único que puede unir lo que debería estar unido. Entonces Dios es amor y Dios es el fundamento del amor. Y si la autoridad es el amor protector, entonces toda autoridad tiene que provenir de aquel, el único que es amor, y ese es Dios. Entonces tenemos muchas razones de por qué solamente Dios es autoridad y toda autoridad proviene de Él. Porque Él nos da el ser, porque Él es el dueño de la creación, es el creador, por supuesto, y es el fondo del amor desde donde proviene la unión de los seres. Entonces, cuando Pablo está diciendo no hay autoridad más que de Dios, no está diciendo que cada persona que ejerce autoridad es de Dios, porque eso significaría, en un régimen como el nuestro, que el presidente y cada gobernador de cada estado y cada diputado y cada senador y cada alcalde y cada jefe de oficina es de Dios. Y entonces, ¿dónde quedan sus injusticias, sus vicios, sus mentiras, su corrupción, sus asesinatos, sus robos? Entonces, ¿todo es de Dios? No, ni Jesús ni Pablo están diciendo eso. Lo que están diciendo es que el principio de autoridad emana de Dios y solamente de Dios. Por tanto, todo gobernante, como los que citó Lucas, sacerdotes, ancianos, escribas, los que yo cité ahorita, presidente, gobernador, legisladores, etc. Todos, incluidos nosotros como padres, como pastores, como jefes en un trabajo, como cabeza de familia, todos los seres humanos que tenemos una función de proteger amorosamente al otro, hemos recibido la responsabilidad, es eso, ¿no? La responsabilidad que se llama autoridad. Autoridad, es decir, de parte de Dios tenemos una encomienda, una tarea, y debemos de dar cuentas de cómo desempeñamos esa tarea, de proteger al que estaba a nuestro cargo. Entonces, por eso aquí tenemos que distinguir entre el poder y la autoridad y entre la autoridad mal ejercida, porque allí creo que es donde están las confusiones, es un tema que se presta a muchas confusiones. Primero, la primera confusión es que la gente cree que autoridad de parte de otro ser humano es superioridad, y por eso quieren ser rebeldes, porque en una supuesta igualdad, porque hay que aclarar cuando hablamos de igualdad, ¿en qué somos iguales? Tenemos muchísimas diferencias entre todos. ¿Igualdad de qué? Piensan que alguien tenga autoridad es que ya no somos iguales. La autoridad, así como delegada de Dios en alguno de nosotros, no me cambia la dignidad. No soy más humano, no soy más importante que aquel que tiene que obedecerme. No es eso. La autoridad, ya dijimos, es protección. No es superioridad. Ese es el primer malentendido, ¿no? Por eso definimos la autoridad. Por otro lado, otro malentendido es confundir autoridad con poder. Un policía tiene un uniforme, una placa que le da autoridad, es decir, una legítima representación del poder. Pero si ese policía utiliza su macana, su pistola o lo que sea, para golpear a otro indebidamente, no está usando correctamente su autoridad, aunque está abusando de su poder. Un policía tendrá una pistola para defender a los justos, dice Romanos 13. Pero un ladrón también tiene una pistola, es decir, en ese sentido tiene el mismo poder de matarme, pero no tiene autoridad. No es exactamente lo mismo el poder
que la autoridad. Y tampoco que alguien sea autoridad significa que siempre la ejerce bien. El presidente de nuestras repúblicas, y digo nuestras porque hay hermanos de varios países, tiene una autoridad que como principio proviene de Dios. Es decir, ¿qué es lo que proviene de Dios? Que haya una persona encargada de que no haya caos, de que no haya desorden, sino de que la sociedad camine en armonía. Esa es su tarea. Y eso es una tarea que proviene de Dios. ¿Eso significa que cada presidente está cumpliendo adecuadamente su tarea? Pues no, porque la mayoría está buscando lo que dijimos al principio, el poder, las riquezas. El 99.9% de personas que entran en la política no están buscando sacrificarse por amor a los gobernados. Están buscando el poder, están buscando las riquezas. Por eso no nos debemos de confundir. Este problema de la autoridad comienza desde el Génesis, cuando el hombre y la mujer. Dios crea al hombre, pasaje literal o no literal, ahorita eso no importa, ¿no? Sino que está implícito. Dios crea al hombre y de él extrae a la mujer en forma posterior. Pablo interpretará que eso no es más que una enseñanza de los escribas sobre la autoridad del varón sobre la mujer. Claro, aquí brincarán las feministas, se rasgarán las vestiduras y querrán quemarme en leña verde, pero por eso ya explicamos que la autoridad es el amor protector. ¿Y qué era la sujeción? El deseo de ayudar al que amamos. Eso era todo, si lo entendemos bien. ¿Cuál fue el problema entonces? Que cuando la serpiente logró que el hombre y la mujer se separaran de Dios, esa relación que proviene de Dios, autoridad, sujeción, se distorsionó. Aquí es muy importante que nos detengamos en esto, ¿no? ¿Cómo se distorsiona la relación autoridad-sujeción? De dos maneras. La autoridad se puede distorsionar porque se convierte en señorío. En vez de protegerte y cuidarte por amor, ahora quiero que tú me sirvas y te exijo y te maltrato, ¿no? Se convierte de autoridad en señorío. La otra distorsión de la autoridad es el abandono de la autoridad. Tal vez yo era un padre con la autoridad para proteger a los hijos, pero los abandoné y ni siquiera les di de comer. Ese es el abandono de la autoridad. Por eso le dice Dios a Adán, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, tú abandonaste tu autoridad. ¿Y cuáles son las distorsiones de la sujeción? También son dos. Por un lado es el servilismo. El que debería obedecer ha dejado de obedecer racionalmente, ha dejado de obedecer en libertad, ha olvidado su dignidad y ahora simplemente se pone como alfombra, de manera abyecta. Esto está ilustrado en el pasaje de Génesis cuando dice a la mujer: y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Es decir, el marido te va a dominar y te va a oprimir y tú no vas a poder decir que no te vas a poder olvidar de él, no vas a poder dejarlo de querer porque estás esclavizada a él. Esa es una distorsión de la sujeción. La otra distorsión de la sujeción es la usurpación. Mi marido es un tarado, así que quien tiene que decidir en la casa las cosas soy yo, dice la mujer, ¿no? Entonces, cuidado, la relación autoridad-sujeción se desvirtuó por ambas partes. Por eso el mundo sufre ahora. El mundo no puede comprender qué es la verdadera autoridad y qué es la verdadera sujeción, porque solo está viviendo las consecuencias de las distorsiones y quiere resolverlas inventando feminismos, revoluciones, rebeldía, que además pues agrada a su corazón, porque la raíz en el fondo de nuestros pecados es la rebeldía. La soberbia que nos hace no querer obedecer, que nadie sea nuestro dueño. Cuando dejamos de amar a Dios, no queremos que Dios sea nuestro dueño. Si amáramos a Dios, cuando se ama a alguien, se quiere que esa persona sea nuestro dueño.
Cuando no queremos que nadie sea nuestro dueño, estamos en contra del amor y buscamos la rebelión. Y por eso ahora pienso en otra historia del Génesis, la de Noé. Cuando el diluvio terminó, Noé salió del arca y entonces plantó una viña y pues empezó la cosecha de las uvas. Es muy tardado lograr uvas después de sembrar. Y digamos que para disfrutar de su viñedo, preparó el vino, tomó vino y se emborrachó. Y entonces cayó desnudo en su tienda todo borracho. Uno de sus hijos, que se llamaba Cam, entró en la tienda y descubrió a su padre en esa condición, digamos, ridícula. Y entonces emergió la raíz de rebeldía que estaba en Cam y dijo: mi padre ha fallado. Y salió a contarle a su mamá, a su esposa, a sus cuñadas y a sus hermanos y a decirles: miren, Dios quiso hacer una nueva humanidad, escogió a nuestro Padre, y nuestro Padre, que es la cabeza de la nueva humanidad, miren nada más en qué ha caído, es un borracho. Es tan ridículo que está ahí desnudo. Por tanto, para mí, mi padre ya no es una autoridad, ha fallado. Eso es un problema, ¿no? Que a veces queremos justificar nuestra rebeldía con las fallas de la autoridad. Eso no se puede. Bueno, mire, déjeme ver, ¿qué tiempo tenemos? 10 minutos. Bueno, ok. No podemos justificar nuestra rebeldía con la falla de nuestras autoridades. ¿Qué hicieron los hermanos de Cam, Sem y Jafet? Bueno, ellos entraron a la tienda donde estaba el padre para ponerle una ropa, unas cobijas encima y cubrir su falta. No porque fuera malo mirar a su padre, aunque su padre estuviese desnudo. De lo que se trata de ilustrar en el relato es que ellos no querían ver la falla, querían seguir honrando al padre. La autoridad debe honrarse. Por eso dice: mujeres, honrad a vuestros maridos. La autoridad debe honrarse, no rechazarse, no condenarse, no negarse. Y entonces, ¿cuál fue el resultado según el relato del Génesis? La maldición cayó sobre Cam, es decir, la sentencia divina. ¿Cuál era la sentencia que sufrió Cam? Él sería esclavo. El que desconoció la autoridad se convirtió en esclavo. Y los que reconocieron y respetaron la autoridad se convirtieron en autoridad. Porque usted solo va a tener representación de la autoridad de Dios en la medida en que usted se sepa sujetar a sus autoridades. Si usted es un rebelde, Dios no va a respaldar nunca la autoridad de usted. Que ya dejé claro que toda autoridad en realidad tiene su fuente primaria en Dios, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cuándo desobedecer? ¿Qué no era injusto que Jesús dijera: páguenle al César lo que es del César? ¿No hubiera sido mejor que Jesús hubiera dicho, como un revolucionario mexicano: más vale morir de pie que vivir de rodillas? Mire, ¿cuándo tenemos que obedecer? Siempre. Mala noticia. Porque el rebelde siempre está diciendo: bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿A quién no? Siempre. ¿Hay excepción? Sí, la excepción confirma la regla. Pero, primera cosa, usted no puede desobedecer aunque lo que se le ordene sea injusto. Los teólogos de la liberación, con mucho cariño, y iba a decir los hermanos, pues han de ser más primos, ¿no? No pueden encontrar un apoyo en este pasaje, porque si hay alguna ocasión en que Jesús tendría que haber dicho: rebelémonos contra Roma, era esta. Y Jesús está diciendo: páguenle al César lo que es del César.
Y era justo que los romanos hubieran invadido Judá y le cobraran impuestos. No era justo. Y sin embargo, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Y qué está diciendo Pablo? Porque Pablo escribe en la misma circunstancia del dominio romano. Y también la carta de Pedro, que dice exactamente lo mismo. Obedezcan al rey. Que si no era justo, entonces implica que aunque la autoridad nos pida cosas injustas, tenemos que obedecer. Y yo les he dicho, piensen en Jesús. Era justo que el que no pecó muriera. Era justo que el que amaba infinitamente al hombre fuera abofeteado, torturado, azotado, escarnecido, rechazado. Nada de eso era justo. Y sin embargo Jesús lo asumió, lo aceptó, como dice Filipenses, y hecho a condición de siervo, tomando la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entre más difícil sea cumplir, ser obediente, entre más difícil sea ser obediente, más crecemos. Lo decía Hebreos capítulo 4. Y Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo estamos aquí para aprender obediencia y nos va a costar más en la medida en que lo que se nos exige sea difícil, como se le pidió a Cristo. Pero ¿qué sucede? Aquí voy a la excepción. ¿Qué sucede cuando alguien nos ordena algo indebido? Bueno, déjeme decirle, nunca podemos ser rebeldes. Lo que sí podremos hacer es apelar a una autoridad mayor. Porque la soberbia me va a hacer pensar que yo sé más que mi autoridad. Piense, para simplificar, un hijo que dijera, mi papá no sabe, yo voy a hacer lo que yo creo. Con ello está negando la razón de ser de la autoridad, porque en vez de aceptar que necesita protección y dirección, se cree más sabio que el papá y por eso él va a hacer lo que quiere, ¿no? En esa postura no podemos estar, esa postura es rebeldía y vamos a sufrir las consecuencias. ¿Cuándo tenemos que desobedecer? No cuando nuestro corazón tiene que ser rebelde, nunca. Pero ¿bajo qué actos particulares tendríamos que desobedecer? Esa es la diferencia, ¿no? Un corazón rebelde es rebelde siempre en todo. Una desobediencia legítima es un acto particular, solo en ese momento. ¿Cuándo podemos ser rebeldes en un acto particular? Cuando una autoridad mayor nos muestra que lo que nos está pidiendo esta autoridad, vamos a llamarle, es inmoral. Es inmoral. Hoy estamos viviendo la promulgación de leyes injustas, leyes que promueven y justifican el pecado. ¿Estamos obligados a obedecer esas leyes? No. ¿Porque somos rebeldes? No, no somos rebeldes. ¿Por qué? Porque hay una autoridad mayor que está aquí. La Biblia es la suprema norma de fe. La Biblia es la suprema autoridad para el Hijo de Dios. Y cuando una norma, cuando una ley, cuando una persona que representa autoridad me está pidiendo algo injusto, lo acepto y agacho la cabeza, pero cuando me está pidiendo algo que contradice, expresa y claramente a la palabra de Dios, tengo que desobedecer. Por eso decía Pedro cuando lo azotaron con látigos y le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y contestó, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los enviados de los líderes religiosos oyeron la respuesta de Jesús y llevaron la respuesta a quienes les enviaron, se quedaron maravillados. Cierro diciendo que se quedaron maravillados, pero no arrepentidos. Yo quisiera pedirle que al meditar sobre todo esto que es la obediencia, la sujeción y la autoridad, no nos quedemos solo sorprendidos de todo lo que se puede pensar.
o aceptando intelectualmente lo que deberíamos de hacer, demos un paso de arrepentimiento para que en nuestra vida podamos ser personas sujetas. En toda relación social, eclesiástica, familiar, de gobierno, la que sea, en toda relación social debemos aprender a reconocer quién tiene naturalmente la autoridad y ser sujetos. Y solo en esa medida Dios puede bendecirnos, puede respaldarnos. Dios no bendice la rebeldía. Aunque estemos haciendo cosas buenas o en la obra de Dios, no se puede hacer o no se debería de hacer la obra de Dios en la actitud del diablo. Es decir, sirviendo a Dios en rebeldía. Examinemos nuestro corazón y preparémoslo para que esta autoridad que solo viene de Dios se manifieste en nuestras vidas, en el señorío de Cristo, y a pesar de que a veces es difícil seguir el camino de Cristo, podamos hacerlo en lo que hemos llamado la obediencia feliz.